presentándole al Señor la palabra, ¿no? Amén. Señor, te damos las gracias porque un día más podemos estar aquí, porque tú nos traes con gozo, Señor. Te pedimos que tomes el control de este tiempo, Señor, de esta situación, Señor. Que tú puedas hablar a través mío, Señor, que puedas ser de bendición para estas personas que están aquí y para mí también, Señor. Te pedimos que nos des un mensaje claro, Señor, y que tú nos guíes, Señor, en este rato, Señor. En nombre de Jesús, amén. El Señor me hablaba sobre muchas cosas, pero entre otras cosas me hablaba sobre la historia del hijo pródigo. Vamos a leer en Lucas 15, 11 al 16. Del 11 al 16. No, 15, sí, perdón. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue de lejos a una provincia apartada. Allí despreció sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos, y deseaba llenar el vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Amén. Y el Señor me hablaba sobre ese texto, ¿no? Un hijo de un padre en el que no le faltaba de nada, en el que vivía bien, estaba cómodo, y de repente un día le pide a su padre que le dé la heredad, ¿no? Lo que en un futuro le iba a ser suyo, pero que todavía no era suyo, era del padre, ¿no? Y le pide lo que él cree que es suyo y se va con ello, y lo malgasta y lo usa, ¿no? Y yo creo que este joven no dijo de un día para otro me voy, sino que pues no estaría de acuerdo en lo que su padre le pedía, en las cosas que su padre le decía. Se fue distanciando, ¿no? Se fue alejando, pues me gusta esto, quiero hacer esto, pero no puedo porque estoy bajo la responsabilidad de mi padre, ¿no? Estoy en la casa de mi padre. Hasta que un día afrontó a su padre y se fue con lo que él creía que era suyo, ¿no? Con las cosas que su padre le dio. Y se fue y lo malgastó todo hasta el punto de que vivía peor que un cerdo, ¿no? Estaba deseando lo que tenía un cerdo. Y el Señor también me hablaba en otro texto, en Efesios. Efesios 2, del 1 al 6. Y Él les dio vida a vosotros. Y Él que os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Y los pensamientos éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, ¿no? Y en este texto también habla un poco sobre lo mismo, ¿no? Está Pablo hablando al pueblo de Éfeso, ¿no? Está diciéndoles que, bueno, el pueblo, obviamente, como todos, había fallado, había estado en lo que le gustaba, en lo que pensaba que era lo mejor para él, lo que él creían que le llenaba, que le daba esa pasión momentánea, ¿no? Y
me gusta este texto porque tiene una segunda parte. Dice en el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús. Amén. Y sobre todo la primera palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿no? Nosotros que estábamos perdidos, estábamos en nuestro contentamiento momentáneo, ¿no? Y luego teníamos un vacío en nuestro corazón, ¿no? En ese tiempo en el que no tenemos nada, pero pensamos que tenemos lo que queremos, ¿no? Llegamos a nuestra meta y no nos sentimos llenos, ¿no? Y el Señor viene a llenarnos, ¿no? A llenarnos porque juntamente por Cristo sois salvos, ¿no? Y el Señor me hablaba sobre esto, ¿no? Que debemos de llegar a Él, porque vamos a volver a la historia antes de Lucas 15, ahora del 17 al 24, porque este joven que estaba en una ciudad cuidando unos cerdos, viviendo peor que ellos, ¿no? Deseando vivir como los cerdos, pues decidió, un día le vino a la cabeza, en el 17 dice, para que el resto del... 15, 17 al 24. Espera. Aquí. Y volviendo, dijo en sí, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre, que tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El Señor, en este caso el joven, se dio cuenta y fue al Padre y se humilló. Y la respuesta del Padre otra vez es, y levantándose vino al Padre. Y cuando él estaba lejos, lo vio el Padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poner anillo en su mano, calzarlo en sus pies y traer becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque el hijo había muerto y ha venido y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, ¿no? Que cuando el hijo se humilló y volvió a los brazos del padre, ¿no? Volvió al camino en el que había estado, por el que había transitado, pero no estaba seguro en él, no estaba haciendo, bueno, aunque estaba siguiendo los mandatos de su padre, no estaba al 100%, tenía sus pensamientos, y el padre, en vez de castigarle, tenerle como uno de sus siervos o como el último de sus siervos, el padre le cogió, le vistió, le dio de comer, hizo fiesta porque su hijo había vuelto, ¿no? Y el Señor hace lo mismo con nosotros, ¿no? Por su misericordia quiere que nosotros volvamos a Él, ¿no? Por su misericordia Él nos restaura, nos da nuevas bendiciones, ¿no? Aunque ya habíamos cogido la parte que nos tocaba, la parte que nos tocaba de la heredad del Señor, viene a traernos, ¿no? A darnos otra vez, a restaurarnos, a bendecirnos, ¿no? Aunque hayamos perdido el tiempo, aunque hayamos vuelto, el Señor viene a restaurarnos, ¿no? Y me daba otro texto en el que, porque es importante para volver a los caminos humillarse, ¿no? Y dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra y sanaré su tierra. Amén. Y
Señor quiere que nos humillemos, que volvamos al camino, pero no nos va a forzar a hacerlo. Quizás nos vengan situaciones en las que sí, nos da pie, sí, pero el Señor, si nosotros no queremos, por mucho que Él quiera, el Señor quiere que nosotros nos humillemos y vayamos hacia Él, ¿no? Que podamos buscarle. Y en el último texto que voy a leer, en Salmos 127:1, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿no? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y debemos de buscar que el Señor esté en medio de todo lo que hacemos, ¿no? Esto me hablaba el Señor, ¿no? Que debemos de buscar que Él guarde en cada situación, en cada trabajo. Porque por mucho que nosotros querramos hacer algo, si el Señor no está ahí, no está en medio, nos vamos a perder y nos vamos a ir alejando del Padre, ¿no? Nos vamos a ir a otra ciudad, nos vamos a ir a otro lugar y vamos a perderlo todo. Porque el Padre es la garantía de éxito, ¿no? Es el que nos da la oportunidad de llegar hasta ahí, ¿no? Amén. Señor, te damos gracias porque un día más nos has traído hasta aquí y nos has permitido estar con gozo, Señor, con alegría, Señor. Te pedimos que esta palabra podamos hacerla, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos que tú puedas tomar el control, Señor, tú puedas ser de bendición de tantas formas, Señor, como eres en nuestras vidas, Señor. En nombre de Jesús, amén. Damos paso a nuestro hermano Miquel Ubillos, que nos va a traer la segunda prédica. Buenas noches. Prometo ser breve, no os preocupéis. Sé que estamos cansados. Bueno, oramos una vez más. Señor, gracias por tu compañía, gracias porque nos hablas y nos acompañas. Señor, gracias porque eres fiel y bueno con nosotros, Señor, y porque tu palabra siempre es buena para nuestras vidas. Háblanos, Señor, y ayúdanos a seguir caminando en tu camino cada día. Padre, en nombre de Jesús, Señor. Amén. Yo meditaba en la palabra del Señor y una de las cosas que veo es que el Señor muchas veces a sus siervos, antes de usarlos, los aparta. Cuando el Señor quiere usarse de sus siervos, los aparta de sus lugares, de su pueblo, de su hábitat, de su entorno. Porque muchas veces antes de bendecirnos, el Señor nos tiene que sacar de donde estamos. Y no nos gusta. Cuando el Señor quiere usarse de su pueblo, primero nos tiene que sacar de nuestra comodidad. Nos tiene que sacar de ese entorno al que estamos acostumbrados, de ese todo a mano. Yo pensaba en el traslado que tenemos ahora pendiente, de ese nuevo local al que vamos, que ese sitio al que queremos ir, porque llevamos tiempo buscando un nuevo lugar, pero allí donde vamos son otras medidas, son otras dimensiones, son otras cosas, y hay muchas cosas que deben de cambiar. Y sí, está bien porque es un lugar nuevo, es más grande, es más bonito, es más muchas cosas, pero deben de cambiar muchas cosas. Y a veces esas cosas que el Señor quiere cambiar en nosotros nos incomodan. Y a veces nos sacan de esa zona de confort. El primero Jesús, cuando Jesús empezó su ministerio, ¿qué es lo primero que pasó con Jesús cuando empezó su ministerio? Fue al desierto. Se fue al desierto, lo primero. Cuando Jesús, antes de empezar su ministerio, fue al desierto. Moisés, antes de empezar su ministerio, se fue al desierto 40 años. Noé, antes de entrar en el arca, estuvo 100 años construyendo el arca, apartado de ese pueblo perverso. David estuvo, antes de ser ungido como rey, estuvo apartado, siendo pastor de ovejas. Así, apartado. Y parece que el Señor, cuando escoge a sus siervos, antes de ponerlos en acción, los aparta, los escoge a un lado
Y si analizamos en muchos aspectos, muchos de los siervos de Dios, antes de ser puestos como clave en los lugares donde el Señor los ha puesto, primero los ha apartado. Y los aparta para poder dedicarles tiempo a darles forma. El alfarero, creo que el domingo fue que hablaban sobre el alfarero. Bueno, nos han hablado en muchas ocasiones sobre el alfarero. El alfarero, cuando quiere trabajar el barro, tiene que coger de todo el barro que tiene que coger un pedacito y lo trae al torno para trabajarlo. Y el Señor nos tiene que apartar de todo nuestro entorno, a veces incluso de nuestra propia familia. A veces no entendemos cómo el Evangelio nos puede llegar a apartar de esos seres que queremos. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué no entienden el llamado que tengo de parte tuya? Señor, ¿por qué mis hermanos, mis padres, mis seres queridos no entienden que yo quiero servirte, que me has enamorado de tal forma que no lo entienden? Porque el amor que Dios tiene hacia nosotros y el que debemos de tener nosotros hacia Él es locura. Y aquel que no lo siente, no lo entiende. Porque el Señor nos ama de una forma que es extraordinaria. Dice en Romanos 1:1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y el Señor cuando nos llama precisamente para esto, para ser siervos de Jesucristo, llamados a ser... A Pablo le llamó a ser apóstol, a ti no sé a qué te ha llamado, pero seguro que a ser siervo de Dios. Dice apartado para el Evangelio de Dios. Cada uno tenemos un cometido en la casa del Señor, pero seguro que nos ha llamado a servirle, a entregarnos su tiempo para Él, a esforzarnos en servirle. Y hemos sido llamados para el servicio y la entrega a Dios. Si estás aquí hoy es porque el Señor te ha llamado. No sabemos para qué labor. Cada uno tenemos que recibir el llamado personal de parte de Dios. Pero si el Señor te ha llamado, coge ese llamado y sírvele con ímpetu. Vivimos una época en la que este mundo lo único que quiere es que todos tenemos móvil, ¿verdad? Ayer veía que están diseñando una señal nueva que es como la de advertencia de colegio, pero con personas mirando al móvil. Ojo, cuidado, ten mucha atención. Este mundo quiere que estés completamente absorbido, no sé si por el teléfono o por las distracciones de este mundo, pero quieren que estemos completamente absorbidos, que no pensemos, que no miremos, que no estemos pendientes de nada, sino solamente con la cabeza encerrada, que seamos como los burros. A los burros y a los caballos, para que solo vayan hacia adelante, se les pone aquellas viseras. No seamos así. El Señor nos ha dado la libertad a través de su Espíritu para que vayamos por este mundo que Él ha creado para ti y para mí. Disfrutemos de lo que el Señor ha preparado para ti y para nosotros. Vivimos en una época en la que este mundo quiere que seamos esclavos y el Señor nos ha dado libertad. No permitas que este mundo te esclavice. No dejes que este mundo llene tu mente de basura. El Señor quiere hacernos libres. Y si solo dejas que en tu mente y en tu corazón entre la basura de este mundo, luego solo encontrarás en tu mente y en tu corazón esa basura que has dejado que entre. Busca llenarte del Espíritu Santo, busca llenarte de la palabra de Dios, busca llenarte de lo que el Señor tiene preparado para ti. Dice en 2 de Timoteo 2:4, dice que ninguno que milita se entrega en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El Señor quiere que le sirvamos a tiempo completo. El Señor te ha llamado a un propósito muy concreto, que es que le sirvamos a tiempo completo. ¿Qué es servir a Dios? ¿Qué es entregar tu tiempo para Dios? Busca el agradarle en todo momento, en todo tiempo. Busca que tu principal misión sea predicar el Evangelio, sea que aquellas personas que están en tu entorno, a tu alrededor, conozcan de Cristo. Eso es servir a Dios. A veces pensamos que sirva a Dios el pastor, que sirva a Dios otras personas.
yo tengo mi trabajo, yo tengo mis quehaceres. Todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestra obligación delante de Dios de servirle. Tomemos nuestra parte de responsabilidad y sirvamos a Dios. Dice en Filipenses 1:6 que, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dejemos que el Señor siga obrando en nuestras vidas, que el Señor nos siga perfeccionando, que el Señor siga obrando en tu vida y en la mía. El Señor ha empezado un trabajo en nuestras vidas, en la mía por lo menos, y en la tuya, si ha empezado, deja que continúe, porque el Señor quiere hacer una obra perfecta. Quiere terminar la obra que un día ha empezado en ti. Y si no ha empezado, todavía hoy es día de salvación. Todavía hoy puede ser un buen día para que el Señor pueda empezar a obrar en tu vida. O a lo mejor has dejado que el Señor empiece, pero le has parado la obra. Todavía hoy puede ser un buen día para permitir que el Señor siga obrando en tu vida. Permite que el Señor siga buscando y obrando en tu vida. Busca la presencia de Dios. Busca en tu corazón que el Señor sea quien dirige tu vida. En Filipenses 3:14 dice que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Jesucristo. Como siervos de Dios, como hijos de Dios, como aquellos que hemos decidido seguir el camino que el Señor nos ha mostrado, que hemos decidido seguir el camino de Cristo. Tenemos que esforzarnos en seguir a la meta, en terminar el camino que hemos escogido, en no dejarlo por la mitad, en caminar hasta el final. Y el final del camino es llegar hasta Cristo, llegar hasta Dios, llegar hasta el final, caminando día a día de la mano de nuestro Señor Jesucristo, caminando y esforzándonos por hacer la voluntad de Dios cada día, dándole al Señor lo que merece. Él ha entregado la vida de su Hijo Jesucristo en la cruz, por ti y por mí, para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Que nos esforcemos en entregar nuestras vidas y las entreguemos para Él y por Él. Que podamos esforzarnos cada día en dar nuestras vidas, en entrega a Él, esforzándonos en hacer su voluntad. Amén. Que el Señor os bendiga.